Capítulo 51. Dabi era consciente de que, en cuanto a habilidad de combate, Dragón, Izuku era superior a ellos. Pero lo que se hacía evidente era la gran diferencia de habilidad. Pensaba que si trabajaban juntos, con Duice creando clones, tendrían una oportunidad, y en varias ocasiones pareció que Izuku se esforzaba. Un poco. Pero por mucho que lo hubieran forzado, Dabi tuvo que reconocer que Izuku se estaba limitando. En combate real no habría combate. No había estado en el complejo de Shia Saikai, pero podía entender lo que había sucedido. Cuando le dispararon a Himiko, Dragón les arrebató sus dones. Eso prácticamente acabó con su resistencia. Y al ver a Dragón pelear, era obvio que no era un caballo de un solo truco. Ya lo sabía desde que Dragón entró en escena, pero el chico era tan poco atractivo que costaba recordar que tenía habilidades. Era amigable y amable y tenía colmillos y garras listas para atacar si lo irritabas. Él mismo lo había descubierto. Creo que solo tenemos que rodearlo, dijo Dabi. No era un buen plan, pero ya habían visto lo que cualquier cosa más compleja podía hacer. El señor Compres no pareció entusiasmado con la sugerencia, pero suspiró y asintió. Esa parece ser la opción más probable, admitió. ¿Qué pasa con Gigantomachia? Preguntó Himiko. Esa era otra complicación. El chico tenía garras y colmillos, y aún más importante, a quienes lo seguían. El hombre enorme era nuevo, pero por su forma de hablar era evidente que su lealtad era hacia Dragón. Era uno de esos tipos enormes y musculosos que sin duda amaban más que nada estar en combate. Era un poco preocupante que participara, pero tal vez podrían aprovecharlo. En realidad, ¿podríamos esperar a ver qué hace Dragón con él? Sugirió Susurro. Es una buena idea. Estamos deseando que llegue. Duice estuvo de acuerdo con su sugerencia. ¿Estás listo? Llamó Kurohiri. Listo, escucharon decir al hombre enorme, seguido rápidamente por el grito de Izuku de que él también estaba listo. Esperaremos a ver qué hace el grandullón y, si no, los atacaremos. Dabi describió rápidamente su plan, tal como era. Recibió asentimientos de todos a su alrededor. Estamos listos, le dijo al urdidor. Está bien, asintió el hombre brumoso. Váyanse. Gritó para que todos lo oyeran. Antes de que los ecos terminaran de atravesar el claro, Dabi se sintió aplastado. Dos presencias se encendieron. Jadeó y luchó por mantenerse en pie. No le consoló no ser el único. Susurro tenía los ojos muy abiertos y la garganta le temblaba al intentar respirar. ¿Qué? Tragó saliva. ¿Qué es eso? Logró jadear la mujer. Se escuchó un gruñido siniestro en respuesta. Dabi sintió como si se moviera a través de melaza mientras se obligaba a girar y luego. La vista era una pesadilla. A Dabi le gustaba pensar que estaba de su lado. Ahora agradecía estar, al menos, aliado con Dragón, porque en el claro había un dragón. Era enorme y verde, con vibrantes y brillantes ojos verdes. Mientras observaba, sus fauces se abrieron, revelando lo que parecían hileras y hileras de afilados dientes puntiagudos. Debían de medir al menos 30 centímetros de largo. Unas enormes alas cubrían al dragón y, mientras lo observaba, se irguió sobre sus patas traseras. Una larga cola se movía a su espalda, y Dabi pudo ver garras en las patas delanteras que, si el dragón te golpeaba con ellas, no te levantabas. Tragó saliva. Esto era lo que los héroes iban a ver. Esto era lo que los héroes iban a temer. Esto era lo que iba a hacer lo que le diera la gana. Dragón todavía era un mito en el inframundo. Una vez que otros villanos comenzaron a ver este aspecto de Dragón, a nadie le importaría que detrás de él se escondiera un chico de 16 años. A nadie le importaría que. Ni siquiera iban a poder pensar. Entonces el dragón rugió, fue fuerte y Dabi no pensó que el niño tuviera ningún tipo de peculiaridad de ruido, pero francamente, con ese tamaño, no la necesitaba. ¿Cómo luchamos contra eso? Gimió Whisper. Incluso Himiko, quien, cuando Dragón apareció por primera vez, se había sentido completamente cómoda en su presencia, se quedó mirando. Mientras Dabi observaba, su expresión pasó de la sorpresa al éxtasis. Era una pervertida si no le temía. Pero siempre había aceptado al niño, así que tal vez. Mientras Dabi observaba, se oyó un rugido en respuesta y, tardíamente, se dio cuenta de que percibía dos presencias. La segunda debía ser Gigantomachia. Había cierto placer en su presencia, y Dabi supo que estaba complacido con Dragón. No parecía que Dragón estuviera contento con él porque el cuello de la criatura giró hacia Gigantomachia y mientras observaba, el dragón gruñó al enorme hombre, mostrando los dientes. Gigantomachia le enseñó los dientes. Fue un desafío suficiente y ambos cargaron.
Con las dos presencias abalanzándose sobre ellos y la intimidación que les inspiraba la visión del dragón, era fácil pensar que este era solo un animal. Al comenzar la pelea, Dabi vio de inmediato que Izuku no estaba sumido en una furia animal. Actuaba con lógica. Pero Dabi también notó que Izuku no estaba del todo familiarizado con sus habilidades y destrezas en esta forma. No era de extrañar. Dragón solo llevaba unos días con algunas de las peculiaridades que usaba. Sin embargo, se estaba adaptando rápidamente, y aunque al principio parecía que Gigantomachia tendría la ventaja, Izuku estaba adaptando sus tácticas. Extendió una pata delantera, con las garras abiertas en un movimiento cortante. Gigantomachia atrapó la extremidad, moviéndose con cuidado para estar lo suficientemente cerca como para evitar las garras. Dabi oyó el sonido de un puño golpeando la carne justo antes de que se oyera un chasquido de dientes. Para ser un hombre tan grande, Gigantomachia se movía rápido. Tenía que hacerlo, ya que Izuku le había mordido donde estaba parado. Ambos se rodearon y, aunque Dabi sabía que era la primera vez que luchaban así, se dio cuenta de que no era la primera vez que entrenaban. De repente comprendió exactamente por qué Dragón tenía tanta habilidad. Si hubiera estado entrenando con Gigantomachia entonces, tenía la sensación de que Izuku tenía que aprender a luchar para defenderse. Mientras chocaban, la sensación de su presencia se atenuó ligeramente al concentrarse el uno en el otro. Whisper no era el único que podía respirar con más tranquilidad. Él también. Y se dio cuenta exactamente de lo estúpido que había sido. Podría haber robado ese Nomu, y este podría haber hecho lo que él quería, pero ¿dónde estaría entonces? Había un conjunto de leyes tácitas en el inframundo, no enfadar al jefe era lo más importante. Era como mantenían el orden, y claro que había muchas luchas entre facciones, luchas de las que él se había mantenido alejado en su mayor parte. Pero esa única regla se cumplía, y cuando el jefe era tan poderoso, las facciones no luchaban por reemplazar al jefe, como los Shia Saikai se imaginaban, sino por una posición relativa. Y aunque Dabi sabía que tenía habilidades, también sabía que las facciones no se enfrentarían a nadie que hubiera enojado al jefe. Podría haber matado a Endeavor, pero entonces, solo le quedaría una larga vida por delante, probablemente en confinamiento solitario, o una muerte breve. Eso solo si ganaba el Nomu. Si no, el resultado era el mismo, solo que él sabría que había fracasado. Dabi se había unido a grupos en el pasado. Pero siempre habían servido para promover su causa. Nunca le habían importado, y desde luego nunca se había involucrado en sus mezquindades. Si les hubieras preguntado a los enemigos de esos grupos si era miembro, habrían dicho que no, a menos que, claro, lo hubieran contratado para eliminar a ese enemigo. Eso había sucedido varias veces, y como no dañaba su reputación, por la paga justa, había accedido, mientras recababa información y favores. Ahora Dragón los había aceptado como su grupo y les había dicho que pasarían por Endeavor. Incluso le había mostrado lo que se estaba preparando para ese mismo propósito. Sin embargo, no era tonto. Dragón podría eliminar a ese Nomu y buscar otra solución, y Dabi tenía la impresión de que Dragón era lo suficientemente mezquino como para hacerlo, si enfadaba lo suficiente al chico y, dadas sus acciones debía de haber estado cerca. Pero el chico se lo había demostrado y le había dado una oportunidad y. Sí, había sido estúpido. Dragón no era uno de esos jefes que mentían y ni siquiera sabían mantener la compostura. El chico no tenía necesidad de mentirle porque no le traía ninguna ventaja, y él lo veía. Era honesto y tenía la fuerza para asegurarse de que nadie abusara de su honestidad. Dios, qué cambio de opinión tan grande, se dio cuenta Dabi. Nunca había intentado llegar a las altas esferas del inframundo porque en realidad no lo necesitaba. Quizá necesitara un favor, pero pensó que podría comprarlo y ahora, casi se rió para sí mismo. Ahora iba camino de conseguirlo. Si seguía con el chico, conseguiría a Endeavor y, a partir de ahí, ¿quién sabe? Y casi lo había tirado todo a la basura. El dragón asestó un uppercut a Gigantomachia y Dabi vio al chico apretar su puño con garras en el último segundo para no desgarrar al hombre enorme. Podría parecer un animal, pero estaba controlado. Muy controlado. Era un ejemplo para el futuro. Puede que el chico no pareciera estar al mando, que pareciera que consultaría y los dejaría hacer lo que quisieran, pero, no, el chico lo había dicho él mismo. Estaba abierto a ideas y sugerencias, pero al final él tomaría la decisión. Y había tomado la decisión de darle otra oportunidad. No lo desperdiciaría. Ted. Jin recordaba vagamente que de niño le habían dicho que su don era poderoso. No le había dado mucha importancia en aquel entonces porque nunca le habían permitido usarlo.
En la última década, más o menos, se habían relajado las normas sobre el uso de los dones. Claro que sabía que no se habían relajado realmente, pero sí su aplicación. O tal vez solo. En realidad no importaba. Le habían dicho que tenía un don poderoso, pero no lo había usado mucho. Y nunca se había hablado de que su don pudiera usarse para el heroísmo. El heroísmo era para otros, para los ricos. Para gente como ellos, simplemente tenían que seguir adelante. Nunca se le había ocurrido pensarlo, y la vida seguía su curso. Durante su infancia, había tenido oportunidades de usar su don de otras maneras. Él no, pero Jin las vio, y fue entonces cuando descubrió que podía copiar a alguien. De nuevo, era una habilidad que no había tenido muchas oportunidades de dominar. Y luego, cuando usó su don. En cualquier otro momento, habría estado decidido a olvidar eso, pero ahora, viendo a Dragón pelear, no pudo evitar recordar la batalla que acababan de tener. Dragón había dicho que podía distinguir cuál era el original, que las copias no tenían peculiaridades. Lo había dicho hacía un tiempo, pero hoy era la primera vez que Jin lo veía. El chico había sido brutal al terminar la pelea, no muy al estilo Olmig, pero eso no importaba. Los había llevado a todos a un lugar relativamente seguro en el aire y luego había matado a los clones. Y no había cometido ningún error. Incluso luchando, cuando un clon de Davi casi lo alcanza con fuego, el chico no dudó. No dudó en eliminar al clon, y cuando se movió, después, no hubo ni una sola duda. Dragón podía decir cuáles de sus copias eran los clones, y, Jin descartó ese pensamiento. Era bastante fácil con lo que veía. Dragón se había transformado, usando las peculiaridades que había adquirido el otro día, y luego había empezado a luchar contra el hombre enorme. La presencia que ambos demostraban era ridícula. Estaban. Le habían explicado que la fuerza de la presencia dependía en gran medida de tu sentido de propósito y de la intensidad con la que lo sentías. Era una medida de cuánto deseabas algo. Si ese era el caso, entonces los dos combatientes realmente deseaban esta batalla. Los demás estaban asombrados. Jin estaba igualmente asombrado, pero tenía miedo. Había estado con varios grupos de villanos antes. Sabía que su don lo convertía en una buena incorporación y nunca había pensado mucho más allá de los trabajos que habían realizado. Con este grupo era diferente. Quería quedarse. Y Miko lo trataba bien. Mr. Compress le daba a sus opiniones el mismo peso que a las de los demás. Davi no se frustraba con su discurso y Whisper lo trataba exactamente igual que a todos. Simplemente era discretamente educada con todos. Y Dragón, no lo presionaba para que usara su don y parecía entender su problema. No había dicho nada al respecto. Simplemente le había mostrado una solución. Simplemente le había demostrado que él era el Oric. Él quería quedarse. Pero a diferencia de todos los demás grupos en los que había estado, Jin no podía decir honestamente que era lo suficientemente bueno. Su don era poderoso, pero, ¿era suficiente? Dragón ya tenía un don poderoso. Varios don poderosos. Tenía seguidores con poderosos dones. El hombre enorme había dejado muy claro que seguiría a Dragón. Y Miko también lo haría, y Jin Miko era otra razón por la que quería quedarse. Dragón obviamente se preocupaba por sus seguidores. Y Miko había resultado herida y griega. Jin no recordaba a otro jefe que hubiera hecho lo mismo. Y Miko había resultado herida y Dragón había destruido al grupo que la había herido. Y cuando encontró a Yakuni allí, si Dragón tenía alguna inclinación a la compasión por los Shia Saikai, estos habían desaparecido. No era solo eso. Había líderes que atacaban a quienes serían a sus seguidores. Tenían que hacerlo si querían ser tomados en serio, pero una vez que el ataque terminaba, el seguidor, si estaba en la posición de Himiko, sería abandonado. Dragón no había hecho nada parecido. De hecho, se había esforzado por conseguirle a Himiko un nuevo don. Jin estaba seguro de que otros líderes, aunque pudieran, no lo harían. Pero más que eso, Dragón aprendió de sus errores. El don de Himiko se había perdido, así que se aseguró de que, incluso si a alguno de ellos le ocurría lo mismo, solo fuera temporal. Todos los demás líderes con los que Jin había estado asumirían que, dado que habían destruido la fuente de las balas que borraban el don, no había riesgo. Dragón no lo suponía. Dragón era, maldita sea, ¿por qué tenía que ser tan bueno? Él era, no era perfecto. Jin lo sabía, pero era bueno, para ser un villano. Con sus habilidades y su poder, iba a ser uno de los gobernantes del inframundo, si no el gobernante, dado el vacío que dejó el encarcelamiento de su padre. Entonces, ¿cómo podría servirle? ¿Era lo suficientemente bueno para Dragón? ¿Era lo suficientemente bueno para estar allí con uno de los gobernantes?
Jin se mordió el labio bajo la máscara mientras observaba a Dragón luchar contra el hombre corpulento. Sin embargo, parecían estar igualados, el hombre conocía sus habilidades y, hasta donde Jin sabía, esta era la primera vez que Dragón luchaba con esa forma, mejoraría. Lo cual simplemente resaltó su poder. Entonces, ¿cómo sirvió a alguien así? Algo que alguien le había dicho hacía mucho tiempo le vino a la mente. Era sobre peculiaridades, pero ahora aplicaba. Una buena peculiaridad te llevará hasta cierto punto, pero la habilidad te llevará más lejos, decían. ¿Quién lo había dicho? Jin no lo recordaba y, en realidad, no importaba. Era cierto. No importaba lo poderosa que fuera la peculiaridad, alguien más hábil podría hacerlo mejor, y en este caso, era su respuesta. Si no se creía lo suficientemente bueno para servir a Dragón, tenía dos opciones: irse o mejorar. Bajo su máscara, Jin sonrió. La respuesta era sencilla. Dragón tenía fe en él, así que él tenía que tener fe en Dragón Y. Si el adolescente supiera que él era el original, entonces eso sería lo primero que creería. Y luego, hasta que sintiera que se había ganado su lugar con Dragón, mejoraría. Era justo. Era cierto. Lo que significaba que empezaría ahora. Davi, señor Compres, deme sus manos, exigió Dulce, extendiendo las suyas. Se suponía que debían ser parte de esta lucha. Mientras ambos tomaban sus manos, Dulce se prometió a sí mismo que se aseguraría de que hicieran una buena actuación. Capítulo 52. Inasa observó el campo de entrenamiento. Era uno de los recintos internos de la UA y sabía que Olmig lo había reservado para que nadie lo interrumpiera. Había pocas personas y bastante equipo. El director Nezu estaba presente, al igual que Koi. Inasa se sorprendió al ver a Sir Niuteye. El compañero de Olmig no parecía contento y estaba de pie contra la pared del fondo con expresión agria. Le habían preguntado a Inasa si quería que su mentor estuviera presente, pero decidió que Shadowcrawler ya tenía suficientes fotos incriminatorias de él aprendiendo a usar mejor el torbellino. No había razón para darle más material al héroe mientras aprendía a usar el uno para todos. Gracias por venir, dijo Olmig. Estaba en su forma pequeña y había explicado que, si bien aún podía mantener su forma muscular, ahora que había renunciado a uno para todos, con el tiempo, el don desaparecería por completo de su sistema. Esto va a ser interesante, respondió Nezu. Sir Niuteye fulminó con la mirada al héroe número 1 y Koi rió entre dientes. Era evidente que Sir Niuteye no estaba contento e Inasa presentía que sabía exactamente por qué estaba molesto. A él. El hombre probablemente quería a alguien más para el One for All o estaba molesto porque no le habían consultado. Podría ser cualquier cosa, pero Olmig le había dejado muy claro que el One for All era suyo y que ahora era él quien decidía qué hacía el don. La meditación de Inasa sobre el One for All le había demostrado que el don tenía un propósito y creía saberlo. Pero incluso entonces, seguía siendo él quien tenía que cumplirlo o no, según su elección. Hoy queremos que empieces a usar One for All, le dijo Olmig. No tuve ningún problema, pero, se encogió de hombros, como si indicara que era lo suficientemente sabio como para no dar por sentado eso. Lo he sentido, confirmó Inasa. Bien, dijo Olmig. Quiero que golpees ese saco de boxeo, usando uno para todos, pero quizás no todo. Añadió, con tono inseguro. ¿Por qué no todo? Preguntó Inasa con curiosidad. Sir Niuteye resopló. ¿Eres tonto? Preguntó con ironía. Es joven, y Nasa se salvó de responder cuando Koi lo hizo por él. Y aparentemente un tonto, repitió Sir Niuteye. Ah, me encanta cuando los jóvenes olvidan que la experiencia confiere conocimiento y esperan con ansias el día en que finalmente se den cuenta de su locura, espetó Koi. Y Nasa no fue el único que necesitó un momento para traducir su frase, pero cuando lo hizo, controló sus rasgos hasta adoptar una expresión neutral. Sir Niuteye no se mostró tan comedido. Siempre es una pena que los mayores crean entender, murmuró. Mirai. Espetó Olmig. Por su tono, era evidente que estaba decepcionado con su compañero, pero la expresión de Sir Niuteye permaneció inalterada y no dijo nada más. Mientras Inasa observaba, Olmig suspiró. Uno para todos es una habilidad de acumulación, dijo el héroe número 1 con suavidad, volviéndose hacia él. Reúne poder para quienes lo poseen, y yo lo he poseído durante mucho tiempo. Estás en forma, eres joven y fuerte, así que creo que podrás manejar el poder de uno para todos, pero posiblemente no la primera vez que lo uses. Así que intenta usar solo un poco de poder. También te permitirá calcular mejor cuánto poder de uno para todos necesitarás en cada momento. Eso tenía sentido e Inasa asintió para demostrar que lo entendía mientras se dirigía al saco de boxeo. Era como un torbellino.
No siempre necesitaba todo el poder de su don. Era lógico que uno para todos fuera igual. Buscó la sensación de uno para todos en su interior y sintió que acudía a su llamado. De hecho, se sintió, demasiado. Dijo Inasa mientras liberaba el don. ¿Qué fue eso? Sin querer pedí demasiado, respondió Inasa, y agradeció que nadie le dijera que lo intentara de nuevo. Ya sabía que lo haría, y ellos sabían que lo haría. De nuevo, buscó el uno para todos, esta vez pensando que solo quería un poco de poder. El don le respondió e Inasa lo sintió correr por su brazo. Sintió que podía golpear cualquier cosa y, antes de perder la sensibilidad, extendió la mano y golpeó con el puño. Inasa esperaba golpear el saco con más fuerza de lo habitual. No esperaba la ráfaga de viento que literalmente lo arrojó lejos de él. Impactó contra otro equipo, un juego de pesas, y lo tiró al suelo. Entonces sintió una punzada de dolor que le subió por el brazo y las piernas. ¡Excelente!, elogió Olmigas. Inasa echó el hombro hacia atrás. Es poderoso, dijo. Lo es, coincidió. Y, volvió a encorvarse y dio una patada en el suelo. ¿Hay algún problema? Olmig parecía genuinamente preocupado. Hubo una reacción, explicó Inasa. Sir Newteye resopló. ¿Concentraste el don en tu brazo, cierto? Preguntó bruscamente. Inasa asintió. El hombre cerró los ojos y se tapó la nariz mientras negaba con la cabeza. Era la postura típica de alguien más que exasperado. Tienes suerte de que aún tengas el brazo. El uno para todos es poderoso. Si lo aplicas con fuerza a través del brazo, no podrás controlarlo. Tienes que extenderlo por todo el cuerpo, explicó, pero su tono dejaba claro que pensaba que era una pérdida de tiempo. Inasa dejó de lado su reacción habitual al ser tratado como un idiota mientras pensaba en ello. La información tenía cierta lógica. Asintió. Entonces, ¿a quién quería exactamente? Preguntó Koyanezu, pero lo suficientemente alto para que lo oyeran. El director de la UALE sonrió. Alguien con una peculiaridad corporal, admitió. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Preguntó Olmig antes de que Inasa pudiera pensar más. Creo que sí, respondió. Ese era el objetivo del día. Descubrir qué podía hacer con One for All, pero su mente estaba fija en las palabras Kirk de cuerpo completo. Los quirks de tipo mutante podían ser de cuerpo completo o simplemente algo adicional o... eso era lo que significaba. Un Kirk de cuerpo completo era uno que afectaba a todo el cuerpo. No importaba de qué tipo fuera. Torbellino era así, pero le había costado trabajo. De niño, usaba las manos para dirigir sus torbellinos, pero al crecer, se dio cuenta de que si siempre las usaba, dependería de ellas, así que descubrió cómo usar torbellino sin gestos. Era mucho más fácil si podía mover brazos y piernas, pero podía usar torbellino sin necesidad de gestos. Torbellino no era una peculiaridad que abarcara todo el cuerpo, pero usarlo sin un punto específico en el que concentrarse era lo que Sir Newteye se refería. Con esa idea en mente, Inasa volvió a activar el uno para todos, y esta vez dejó que el don circulara por su cuerpo. Si usarlo en una parte del cuerpo era peligroso, entonces tendría que usar el uno para todos para reforzar todo su cuerpo. Había otro saco de boxeo preparado e Inasa se acercó y echó el brazo hacia atrás. Lanzó un puñetazo hacia adelante. De nuevo, hubo una ráfaga de viento, pero golpeó el saco. La cadena que lo sujetaba resistió y el saco salió volando hacia atrás. Tenía una gran hendidura en forma de puño y. ¿Hay algún dolor? Preguntó Olmigas. No, dijo Inasa con una sonrisa. Esta vez, todo parecía ir como debía. Usar One for All en todo el cuerpo era sin duda la mejor opción. ¿Cuánto crees que estabas usando? Preguntó con curiosidad el héroe número 1. Inasa notó el interés de todos los observadores y buscó en su interior para evaluarlo. Al tocar el uno para todos durante la meditación, se sintió como una montaña o un océano. Si lo midió como una montaña y dijo que estaba en la cima cuando usaba todo el uno para todos, ¿a qué altura de la montaña se encontraba ahora? Solo una 20ª parte y sintió que podía llegar más alto. No estaba usando mucho, confirmó para Olmigas. Y creo que puedo usar más, anunció. La forma en que Sir Newteye puso los ojos en blanco le indicó a Inasa que no le había impresionado la respuesta. Probablemente quería un porcentaje. Probemos con las pesas entonces, sugirió Olmig, señalando un artilugio que parecía un instrumento de tortura medieval, pero que Inasa reconoció como una máquina de levantamiento de pesas especialmente reforzada.
Algunos gimnasios las tenían para quienes tenían peculiaridades de fuerza, y aunque no se suponía que usaras tu peculiaridad en la vida diaria, la gente sería gente, y la mayoría simplemente haría la vista gorda si solo se tratara de un entrenamiento en el gimnasio. Olmig lo evaluó con la mirada. Probemos con unos 200 kilogramos, indicó, y se preparó para colocar el peso en la barra. Apenas pareció notar el peso e Inasa siguió con su trepidación. Olmig no notó el peso. Había levantado edificios enteros. Él, en cambio, nunca había levantado tanto peso y, aunque estaba en forma, tenía mucho peso. Todo irá bien, le dijo Olmig al ver su expresión. Inasa asintió y se acercó. Se agachó y apoyó las manos en la barra. La levantó con cautela, pero de inmediato supo que era demasiado. Prueba con la cantidad de One for All que estabas usando antes, sugirió Olmig. Tragó saliva y buscó el kirk, empujándolo a través de todo su cuerpo y lo intentó de nuevo. Luego tropezó hacia atrás. La barra no pesaba nada. Olmig agarró la barra rápidamente y se rió. Creo que más peso, dijo, todavía visiblemente divertido. Inasa bajó la mirada hacia su mano. No había nada diferente, al menos visualmente, pero podía sentir el uno para todos fluyendo en su interior. Podía sentir que el don podía llegar mucho más lejos. Es increíble, asintió. Me siento como, no podía describirlo. El héroe número 1 simplemente le puso una mano en el hombro y asintió. Inasa sintió un momento de estupidez. Claro que Olmig lo entendía. Uno para todos era su don. El héroe estaba poniendo más peso en el artefacto y, aunque Inasa se sentía seguro, no pudo evitar sentir que había demasiado peso. Ya no estaba en la barra, sino en un dispositivo de levantamiento. Inasa se dio cuenta porque una barra difícilmente soportaría tanto peso. ¿Cuánto es eso?, preguntó. Alrededor de 1 tonelada, le dijo Olmig alegremente. Inasa no sabía cuánto podía levantar un levantador de pesas, pero le parecía excesivo, y probablemente era el peso con el que Olmig empezó a entrenar. Asintió y se dirigió a la máquina, agarrando bien la barra y sintiendo el uno para todos en su cuerpo. Inasa levantó la barra, con más cuidado esta vez. No salió disparada como la última vez y sintió resistencia, pero con el uno para todos, no era nada que no pudiera levantar. ¿Fácil?, preguntó Olmig. Consideró la pregunta. No fue fácil, pero tampoco particularmente difícil. No he llegado a mi límite, pero estoy en camino, dijo. ¿Con cuánto de uno para todos? Intentó evaluarlo. Casi parecía como si la montaña hubiera crecido. No estoy seguro, tuvo que admitir. Ahora no puede medir, dijo Sir Newteye. Intenta medir un océano. Espetó Inasa y se giró para mirarme fijamente. El compañero lo miró fijamente unos instantes e Inasa se dio cuenta de que intentaba decidir qué decir. Antes de que Sir Newteye pudiera responder, la risa de Koi rompió el silencio. El compañero la fulminó con la mirada antes de resoplar, darse la vuelta con un gesto brusco y alejarse. Se hizo el silencio hasta que la puerta se cerró tras él. Olmig suspiró. Lo siento, dijo con dulzura. Inasa negó con la cabeza. Está bien, dijo, sin poder creer que estuviera ofreciendo consuelo al héroe número 1. Hazlo lo mejor que puedas, dijo Olmig. One for All crecerá contigo. De acuerdo, dijo, sin estar muy seguro de lo que decía. Creo que me vendría bien más One for All, pero no ahora, continuó Inasa. Bueno, empezamos bien, asintió Olmig. ¿Estás cansado?, preguntó. Un poco, admitió Inasa. Usar un don requería energía, y parecía que uno para todos requería mucha. En realidad, no había hecho mucho, pero por otro lado, no tenía experiencia usándolo. Ve a cenar entonces, aconsejó Olmig. La próxima vez, trabajaremos en activar One for All sin preparación, dijo. Inasa quería decir que necesitaba más práctica, pero también sabía que los villanos no necesariamente le darían el tiempo necesario para dominarlo. Necesitaba poder usar uno para todos en todas las situaciones, con la misma facilidad con la que usaba Torbellino. En cambio, asintió, pero ese pensamiento anterior le reveló un problema. Sé que necesito poder usar uno para todos, pero oficialmente ni siquiera tengo permitido usar Torbellino, señaló. Ante esto el director Nezu se rió. Koi miró a la rata. En Shiketsu enseñamos practicidad, dijo, como si ya lo hubieran discutido antes. Aparentemente, asintió el director de la UA, pero luego se volvió hacia Inasa. Hemos estado hablando con el HPSC y han acordado retrasar el examen de licencia provisional unas semanas. Oficialmente, se realizará cuando el ejercicio de entrenamiento conjunto esté listo, pero será cuando ustedes estén listos, dijo el director.
No hubo nada realmente ofensivo en lo que dijo el director, pero Inasa sintió como si lo hubieran golpeado físicamente. Sabía que aceptar el One for All de All Might significaría que, no quería pensar que sería especial, pero sabía que lo convertiría en un mejor héroe, uno que alcanzaría un alto rango. Pero lo que nunca se había explicado con tanta claridad era el privilegio que eso conllevaba. No me parecía bien saber que el examen se estaba aplazando por su culpa. Me parecía mal. ¿Eso te incomoda?, preguntó Olmix. Inasa asintió. El héroe número 1 suspiró. Nunca es cómodo saber que las cosas te esperarán, simplemente por tu don o posición, asintió. Y debes esforzarte por no aprovecharte de eso, aconsejó. Pero en este caso, también es una consideración práctica. Respiró hondo. No me cabe duda de que All for One les habrá contado a Izuku y a Tomura Shigaraki sobre One for All, y se darán cuenta de que lo he contado con relativa rapidez. Intentarán determinar quién es, así que es imperativo que estés preparado para enfrentarlos. Mental, física y legalmente, añadió con una sonrisa amable. Inasa respiró hondo varias veces mientras consideraba las palabras. Tenía sentido, pero no le gustaba y comprendía perfectamente por qué All Might le había indicado que nunca se aprovechara de ello. Lo había visto con Shadowcrawler, y no era un héroe especialmente bien clasificado. La gente quería hacerle regalos. Normalmente no era nada grave, como invitarle a un café porque les había ayudado el otro día. Por eso, Shadowcrawler tenía diversas maneras de tratar con el público. Inasa sabía que todos los héroes lo hacían, y ahora entendía por qué All Might rara vez se quedaba después de una batalla. No era solo su límite de tiempo, era una estrategia para no tener que rechazar regalos y hospitalidad. Se preguntó si, claro, tendría que idear una estrategia. Siendo realistas, Torbellino era lo suficientemente poderoso como para que alcanzara un buen rango. Shadowcrawler, Magneté y Spinner se lo habían dicho desde el principio. Pero con uno para todos. Había más condiciones para el don de las que All Might había mencionado, pero siempre las había, y tratar con el público era algo con lo que tendría que lidiar de todos modos. Las condiciones mucho más importantes eran Izuku y Tomura Shigaraki, y All Might había sido sincero al respecto. Haré todo lo posible, dijo Inasa al grupo que parecía esperar su respuesta. Haría todo lo posible por dominar el uno para todos lo más rápido posible porque, bueno, una vez que Izuku y Tomura Shigaraki supieran que lo tenía. Tenía el presentimiento de que no lo dejarían en paz. Inasa no conocía a Tomura Shigaraki, pero sí conocía a Izuku un poco, al menos, y sabía que Izuku era en los Juegos de la Mancha que jugaban en los días de uso de don, era implacable. Empujaba, empujaba, empujaba y en realidad, era gracias a Izuku que su control sobre Torbellino era tan bueno, incluso si no había logrado evitar recoger partículas cuando estaba cerca del suelo. Pero eso no fue suficiente para perdonar lo que Izuku estaba haciendo, lo que su padre había hecho necesitaba que lo detuvieran, e Inasa lo aceptó, como había aceptado el uno para todos. Y para lograrlo, dominaría el uno para todos lo más rápido posible. All Might había dicho que a veces bastaba con que una persona hiciera lo correcto para que las circunstancias cambiaran. Él sería ese. El dragón del emperador. Dragón 53, uniéndose. Izuku estaba sentado en una mesa del bar. Los demás aún no se habían levantado y el bar no estaba abierto. Yakuni se sentó frente a él. El joven dijo que tenía algo que decirle, pero por el momento, ambos estaban concentrados en el desayuno. Kurohiri había cocinado, lo cual era inusual pero se agradeció, y el desayuno completo con arroz, pescado, tostadas, pepinillos y ensalada estaba delicioso. Jamás pensé que Kurohiri cocinara tan bien. Dijo Yakuni, dejando los palillos con un suspiro de satisfacción. Tiene práctica, le recordó Izuku. Yakuni le sonrió. Izuku seguía comiendo y le dio la impresión de que Yakuni esperaría antes de hablarle. Puedes hablar mientras termino, le dijo Izuku. Me parece de mala educación, se encogió de hombros el joven. Izuku suspiró. En algunos círculos probablemente fue de mala educación, pero a él no le importaba. Yakuni era leal y eso marcaba la diferencia. Pero como no iba a hablar, Izuku se concentró en su comida, masticando pensativo el último trozo de pescado antes de terminar con el último bocado de arroz. Dejó el tazón y puso los palillos en la bandeja donde Kurohiri había traído la comida. Eso estuvo bien, coincidió con la declaración anterior de Yakuni. Izuku solía desayunar un tazón de cereal, así que agradeció la comida abundante. Probablemente pensó que lo necesitabas por lo de ayer, le dijo Yakuni. Izuku sonrió. Ayer habían tenido una sesión de entrenamiento y por fin había podido usar todas las habilidades que el joven había reunido y copiado.
Esas habilidades, en particular las de refuerzo y resistencia, significaban que, aunque estaba cansado anoche, no estaba completamente exhausto como lo habría estado sin ellas. Y en realidad, dados los requerimientos energéticos de sus peculiaridades, probablemente debería comer algo más sustancial que cereal todos los días, pero esa es una idea para más adelante. Entonces, ¿de qué querías hablar? Preguntó Izuku, yendo directo al grano. Un par de cosas, dijo Yakuni. La copia del kit de Himiko. Izuku estaba particularmente interesado en eso. Casi listo. Tienes razón, tu padre mandó hacer una copia hace tiempo. Por eso, sé la edad exacta en que apareció el don de Himiko y puedo acelerar el crecimiento justo antes. Así que casi está listo. La última parte es la difícil, porque si acelero demasiado, volvemos a la nada. Izuku le dedicó a Yakuni una amplia sonrisa cuando un portal apareció en la mesa y recogió las bandejas del desayuno. Kurohiri fue tan eficiente como siempre. Una tetera y 2 tazas reemplazaron las bandejas. Es fantástico. Exclamó Izuku. De verdad quería que Himiko recuperara su don, incluso si creía que estaba llegando al punto de poder usar rebobinar con ella. ¿Cómo vas con tu método? Preguntó Yakuni, casi leyéndole la mente. ¿Confirmaste mis cálculos de tiempo? Respondió Izuku con su propia pregunta, extendiendo la mano para servir el té antes de entregarle una taza a Yakuni. Yakuni asintió. Hay un margen de error en los cálculos, pero creo que tienes razón. 12 horas de carga equivalen a unos 50 días de rebobinado. Izuku respiró hondo al oír eso. Yakuni lo confirmó. Y eso significaba. Entonces, ¿cómo quieres curarla? Le preguntó el científico antes de tomar un sorbo de té. Se rió. Tenía un aire un poco maniático, pero Izuku estaba contento. Tengo dudas, admitió. Sé que tendré que usar Rewind con alguien, pero la verdad es que no quiero usarlo primero con Himiko. El joven lo miró fijamente. Quizás darle la opción. Sugirió. Era razonable. Demasiado razonable. Izuku suspiró. Sí, creo que sí, asintió. Envolvió las manos alrededor de su taza de té, dejando que el calor se filtrara en ellas. No tenía frío, pero se sentía bien tener las manos calientes. Bien, dijo Yakuni. ¿Qué más había? Ante la pregunta, Izuku observó cómo Yakuni se recomponía. Cuando el joven lo miró a los ojos, Izuku supo que lo que dijera a continuación sería importante. Creo que tengo una forma de obtener información sobre el tártaro. Era seguro decir que eso no era lo que Izuku esperaba. En realidad, no estaba seguro de qué esperaba, pero... ¿Cómo? Preguntó, pero su tono dejó claro que no dudaba de Yakuni, simplemente decía la pregunta en serio. Cuando me arrestaron por perseguir el Kirk Ryukyu, estuve en prisión preventiva durante unos días. Dijiste eso, asintió Izuku. Eso es inusual para alguien sin peculiaridad, le explicó Yakuni porque era especial. Una vez que saben que no tienes peculiaridad, normalmente te dan un tirón de orejas y te dicen que te largues de ahí, explicó. Izuku ladeó ligeramente la cabeza. Normalmente te interrogan rápido, al menos al principio, pero estaban muy concentrados en este caso, explicó Yakuni. Era otro policía, y había estado preso por ayudar a villanos, así que se aseguraban de que todo saliera como debía. Izuku asintió. Lo entendía, pero no entendía por qué eso significaba que Yakuni tendría información sobre el tártaro. Conocía al chico, anunció el científico. ¿El policía? Sí. Y sé a qué villano estaba ayudando. Izuku se mordió el labio. No, susurró. Yakuni sonrió. Sí, dijo, casi celebrándolo. Bebió lo que le quedaba de té. Izuku sintió una creciente excitación que rápidamente reprimió. Tenía que mantener la calma. Tenía que ser lógico. ¿Quién es? Se llama Saitsu y era capitán de policía, dijo Yakuni. Kurohiri lo conoce, pero probablemente no pensó en él para obtener información sobre el tártaro, ya que el capitán dejó muy claro que no quiere que lo rescaten de la prisión. Eso respondió a una pregunta que Izuku estaba a punto de hacer, así que pasó a la siguiente. ¿Por qué tendría información sobre el tártaro? Solo los peores villanos son enviados al tártaro, dijo Yakuni, con un tono burlón que dejaba claro lo que pensaba de la declaración. A otros los envían a diversas prisiones, pero a veces la gente necesita hablar con esos villanos, normalmente para desmantelar sus operaciones o encontrar subordinados, explicó. Así que hay un lugar para que los héroes y la policía hablen con los villanos en el tártaro. A Izuku le tomó un momento contextualizar la información. Si la policía necesitaba hablar con un villano, probablemente el capitán era quien debía organizarlo, e incluso si no sabían cuáles eran las defensas,
Cuando fueran al Tártaro para esa entrevista, lo descubrirían. No verían todas las defensas, pero al menos algunas. Sería un comienzo. Su lealtad es admirable, pero podría necesitarlo para obtener información, dijo Izuku. Yakuni asintió. Podrías pedirle a Kurohiri que le pregunte cuando sepamos dónde está exactamente, sugirió. Izuku asintió. Habría dos preguntas que responder primero. La primera sería cuánta información tenía el capitán de policía. Cualquier cuestión de libertad dependía de eso. ¿Puedes organizar eso con Kurohiri? Preguntó Izuku. Una de las cosas que empezaba a comprender, y que la gerencia realmente le inculcaba, era la necesidad de asegurarse de que su gente fuera la adecuada para el trabajo y de no hacerlo todo él mismo. Uno de los libros que había leído lo dejaba bastante claro. Las personas son un recurso. Por eso su empresa cuenta con un departamento de recursos humanos. Existen diversos recursos humanos. Personal fijo, eventual y contratista. Como director general, no puede apegarse a ninguno de ellos y debe utilizar cada tipo de forma adecuada para el beneficio de su empresa. El personal fijo son aquellas personas que su empresa no quiere perder. Son aquellas en las que puede confiar porque no puede hacerlo todo solo. Pero si llega un momento en que dude de ellos, es hora de que se vayan. El personal eventual cubre una necesidad temporal. Su contratación y despido deben ser rutinarios. El mayor error que cometen la mayoría de las empresas es contratar y luego no despedir. No estaba de acuerdo con todo lo que decía, pero comprendía que tendría que adoptar cierta mentalidad. Sin embargo, lo principal era que debía confiar en sus allegados, aquellos a quienes consideraba su personal. Tanto Yakuni como Kurohiri eran personal. Sin duda, asintió Yakuni. Y creo que habrá gente dispuesta a aceptar mis peculiaridades, añadió. ¿En serio? Preguntó Izuku, mirando su té, ahora casi frío. Aún estaba bueno para beber, así que le dio un sorbo. Sí, pero son pocos. A los jefes no les interesa ayudarte, pero siempre hay algunos jóvenes dispuestos a aprovecharse de lo que puedan. Izuku sonrió ante la descripción. ¿Ya sabes cuántos? Yakuni negó con la cabeza. Hablaré con mi contacto para averiguarlo. Por favor, asintió Izuku antes de mirar hacia arriba cuando unos pasos en las escaleras indicaron que la gente estaba despierta. Y Miko entró corriendo en la habitación, saltando de alegría. Buenos días, Izu. Él le sonrió. Buenos días, Himiko, la saludó Izuku. Himiko se acercó y se sentó a su lado antes de extender la mano, tomar la taza de té de Yakuni, que ya estaba llena, y servirse un poco. El líquido no humeaba, pero Izuku notó que aún estaba caliente. Dio un sorbo. Yakuni no protestó. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Himiko. Me pongo al día, le dijo Yakuni, dándole a Izuku una mirada que le recordó que tenía una pregunta que hacerle. Oh. Exclamó Himiko. Era un poco sarcástico. Tu Kirk está casi listo, le dijo Izuku. ¿Lo es? Chilló alegremente. Eso es lo que dice Yakuni, Izuku pasó el crédito. Otra semana, le dijo a la adolescente antes de que pudiera preguntar. Quiero asegurarme de que esté estable. ¿Sí? Celebró Himiko. Aunque Dragón podría hacerlo ahora, continuó Yakuni. Izuku le dirigió una mirada que decía sin palabras que podría haber prescindido de esa pequeña revelación. ¿Qué? Izu. Himiko volvió sus ojos amarillos hacia él. He estado practicando con el don que me dieron los Yakuza, le dijo. No el del jefe, añadió rápidamente. Ese seguía causándole problemas. Simplemente no quería obedecerlo, pero él lo dominaba. El don de la chica. Podría retrocederte a antes de que ese cabrón te disparara, explicó. No mencionó sus dudas. Himiko no necesitaba saber nada de ellas e Izuku estaba seguro de que las descartaría, confiando en que él controlaría el don. Podía controlarlo, solo le ponía nervioso usarlo en una persona. A nadie le importaba si convertía la fruta en polen. Himiko asintió e Izuku vio que estaba pensando. ¿Eso me quitaría la regeneración? Preguntó finalmente. Esa fue una buena pregunta e Izuku miró a Yakuni en busca de orientación. No lo sé, admitió el joven. Creo que por seguridad sería mejor que Izuku tomara regeneración y luego te rebobinara, sugirió. Ella asintió. Quiero conservar la regeneración, anunció Himiko. Si tienes dos peculiaridades, eso podría hacerte daño, señaló Izuku. Pero nos pediste que pensáramos en maneras de contrarrestar las debilidades de nuestras peculiaridades con otra peculiaridad. Objetó Himiko. La mente de Izuku volvió a esa conversación. Lo hice, ¿verdad? Reflexionó. ¿Entonces ibas a hacernos daño? Curiosamente, Himiko no pareció traicionarse ante la pregunta. No.
Tengo una forma de que tengas más de un don y estés bien, le dijo Izuku. Pero ¿cómo ayuda la regeneración a la transformación? Recuerda que te dije que pensaras en maneras de contrarrestar las debilidades de tu don, le recordó. Y Miko resopló, pero asintió. Puedo usar regeneración con transformación y fingir que la regeneración es mi don, dijo después de un momento. No creo que puedas, replicó Izuku. Recordó el colapso de su padre y le dio la impresión de que si la transformación de Himiko le permitiera usar sus dones habituales, siempre la habría tenido activada. No estoy seguro de que la transformación acepte el uso de un segundo don cuando está activa, explicó. ¿Cómo lo sabes? Papá tiene una copia de tu don, dijo Izuku. Y nunca lo usó para curarse. La única razón que se me ocurre es que no podía usar sus dones mientras usaba transformación. ¿De qué otra manera? Insistió. En realidad, no importaba lo que Himiko respondiera. Estaba contento de que ella tuviera una copia de All for One y múltiples dons. Incluso tener regeneración la ayudaría, ya que el estilo de lucha de Himiko era acercarse. La regeneración le aseguraría que, incluso si recibía daño, pudiera seguir luchando. Pero quería que pensara en otras cosas. Hay algo, dijo Himiko lentamente. Ayer realmente no tuvimos grandes ataques a distancia, dijo. Ayer había luchado contra ellos usando todas sus peculiaridades. Davi es una luchadora a distancia, pero no sientes el fuego, y el resto de nosotras, Himiko se encogió de hombros. Fue una evaluación sorprendentemente brutal del resultado. Puedo acercarme, pero no tengo suficiente fuerza y los clones de Duice son iguales a nosotras. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Izuku. Un poco más de variedad. Peculiaridades de fuerza. Un montón de cosas, dijo Himiko, y luego bebió el té que había servido antes. Izuku le dirigió a Yakuni una mirada significativa. El doctor tiene las copias del don que le permitirán tener múltiples, dijo el joven. Pero puedo inventar algunos de fuerza y a distancia, asintió. Por favor, dijo Izuku con una sonrisa. ¿Entonces puedo conservar la regeneración? Preguntó Himiko. Izuku asintió. Creo que sí. Como luchador de corto alcance, te será útil, dijo. ¿Sí? Exclamó antes de que sus ojos amarillos se volvieran pensativos. Quiero que tengas transformación, Izu, anunció. ¿Qué? Quiero que tengas transformación, dijo Himiko. Quiero que uses ese don conmigo y luego que uses transformación antes de darme el que está haciendo, dijo, señalando a Yakuni. ¿Qué más ibas a hacer con la copia? Lo desafió antes de que él pudiera objetar. Si tomaste esa, no iba a rebobinarte, admitió Izuku. Ella lo miró. PFT. Quiero que tengas transformación, repitió Himiko, pero se quedó en silencio al oír más pasos en las escaleras. Esta vez fue Atsuhiro. Buenos días, lo saludó Izuku. Eso está por verse, le dijo el mago mientras entraba en la taberna. No parecía moverse con libertad. ¿Un poco rígido? Preguntó Himiko sugestivamente. Atsuhiro gimió y ni siquiera respondió a las insinuaciones. Definitivamente ya no soy tan joven como antes, dijo. No eres tan viejo. Objetó Izuku. Atsuhiro apenas tenía 30 y pocos años. Whisper era mayor, pero... No soy tan joven como solía ser, repitió. ¿Qué ocurre? Solo tiesa, le dijo Atsuhiro. Ayer fue, suspiró el mago. Intensa, concluyó. Oh, dijo Izuku. Se había sentido bien esta mañana y Himiko parecía estar bien. Ayer fue, no supo cómo terminar sin sonar condescendiente. Ayer fue solo un ejemplo de las batallas que tendrían que librar. Himiko se levantó y se acercó a la mesa donde Atsuhiro se había sentado. Uf, gimió, mirándola. No tienes que presumir de regeneración, murmuró. Y soy consciente de que tendré que mejorar mi condición física, admitió. Izuku asintió, pero no dijo nada. Ninguno de los villanos era tonto. Sabían lo que había que hacer. ¿Prefieres el apoyo a corta distancia, verdad? Preguntó. Atsuhiro asintió. ¿También quieres la regeneración? Tentador, murmuró. Sobre todo con lo que siento, añadió. Puedes quedártelo, señaló Izuku, recordando que le había mencionado a Atsuhiro más de una vez la posibilidad de obtener una habilidad secundaria. Hablaba en serio con las sugerencias, añadió para reforzar su comentario. Lo sé, asintió el mago. Pero, resopló e hizo una mueca mientras se movía en la silla para evitar que Himiko lo pinchara. Creo que deberíamos hablar en grupo sobre nuestras habilidades. Izuku asintió en señal de acuerdo. Si ese tipo grande lucha para ti con regularidad, entonces no creo que necesitemos más habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, sobre todo porque podría contrabandearlo casi a cualquier parte, reflexionó Atsuhiro.
Pero sí necesitamos más cazas de largo alcance, y. Información, terminó Izuku. Sobre el tártaro. ¿Entonces vamos a lanzar un ataque? El señor Compres se apresuró a sacar una conclusión lógica. Creo que sí, dijo Izuku, y con solo decirlo le quedó claro. Podríamos hacerlo, pero siendo realistas, creo que nos considerarán una rebelión violenta. Y eso significa que tenemos que tomar el control del gobierno si queremos cambios, y entonces, negó con la cabeza. Siempre existe la posibilidad de que otros se opongan a cualquier revolución. Así que, susurró mientras pensaba. Podríamos eliminar el HPSC fácilmente, le dijo Atsuhiro. Podríamos, asintió Izuku. Y eso ayudaría, pero no muestra a la sociedad los peligros de los héroes, y el gobierno simplemente trasladaría las funciones del HPSC a otro departamento, o crearía una nueva agencia o algo así. Es cierto, asintió el mago. Así que creo que para lograr cambios significativos, necesitaré la guía de mi padre y su experiencia, dijo Izuku. Sonó un poco como admitir un fracaso, pero esperaba que Atsuhiro comprendiera que estaba siendo realista. El hombre se sentó unos instantes e Izuku lo observó mientras cerraba los ojos y miraba al techo. Supongo que el plan original era que Tomura hiciera el cambio violento, mientras tú supervisabas los cambios sociales o las sugerencias. Preguntó. Izuku se sobresaltó. Ese había sido el plan, pero ¿cómo lo sabía Mr. Compres? ¿Cómo lo supiste? Preguntó. Ah, es que así me sentí, respondió el señor Compres, sin moverse, pero levantando una mano para desestimar la pregunta. No puedo decir que esté decepcionado por el cambio de planes, añadió. Pero no se me ocurre ningún plan, admitió Izuku mientras tragaba saliva. Prácticamente acababa de decir que no podía cambiar la sociedad sin la ayuda de su padre. Ante eso, Atsuhiro se movió, abrió los ojos y miró directamente a Izuku. ¿Sobreviviría Tomura para ver la nueva sociedad? Preguntó con insistencia. Sí, respondió Izuku con firmeza. Arruiné ese plan cuando lo maté. El señor Compres negó con la cabeza. Presiento que había más de un plan, admitió. ¿Sobrevive el tipo que incita a la violencia? Preguntó algo ligeramente diferente. Ah, murmuró Izuku al comprender lo que decía Atsuhiro. Solo a veces, respondió. Sí, por eso no me disgusta del todo el deseo de asaltar el tártaro, le dijo el señor Compres. Si vuelves a ser el cambio social, entonces tengo muchas más posibilidades de ver el nuevo mundo, explicó. Habrías. Atsuhiro levantó una mano para detener su objeción. Habrías intentado salvarnos, lo sé. Pero Tomura no lo habría hecho. Entonces, ¿por qué lo seguiste? Preguntó Izuku. No sé los demás, pero yo habría llegado lo suficientemente lejos, dijo Atsuhiro. Ahora bien, sonrió. Quiero que todos vean el nuevo mundo, dijo Izuku rotundamente, usando la terminología del señor Compres. Y como dudo que tu padre te vea como alguien prescindible, dado el esfuerzo que hizo para iniciar la reputación de dragón, creo que lo haremos, asintió. Izuku respiró profundamente y asintió. Aunque una incursión al tártaro será una perra, añadió Atsuhiro después de un momento. Ante eso, Izuku se rió. Sí, pero tenemos que ser inteligentes. Sí, lo haremos, asintió el señor Compres. Y, muchacho, después de verte ayer, por muy rígido que esté hoy, creo que podemos lograrlo. Lo vamos a hacer, corrigió Izuku. Lo haremos, asintió Atsuhiro. Izuku sonrió, agradecido de que Atsuhiro aceptara, pero reconoció que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Habría dicho algo más, pero justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Ayúdenme. Por favor. El dragón del emperador. Dragón 54, villanía de servicio público. Era seguro decir que ninguno de ellos esperaba eso, e Izuku se alegró de ver que, aunque Mr. Compres estaba dolorido por el día anterior, reaccionó rápido. Pensó que la puerta estaba cerrada. Izuku estaba dispuesto a apostar que Gigantomachia también pensó que la puerta estaba cerrada, o habría estado en guardia. La mujer que había pedido ayuda corrió hacia el interior de la habitación y la puerta se cerró de golpe al entrar dos hombres. Izuku activó escamas y endurecimiento mientras mostraba sus otras habilidades. Ayúdenme. Gritó la mujer, e Izuku se dio cuenta de que la reconocía. Era Kamoni, la mujer a la que había ayudado y a quien había vuelto a ver en la caja cuando compró comida al mudarse aquí. Miró a los dos hombres. Eran musculosos y llevaban camisetas sin mangas, a pesar de ser invierno. Sin duda, era para presumir de sus músculos y las cicatrices visibles. Había una arrogancia particular en sus movimientos que a Izuku no le gustó. «Carmón», dijo Izuku suavemente. «Por favor», suplicó. «No volveré». No explicó exactamente la situación.
Mira, lo estás haciendo más difícil de lo que debería ser, dijo uno de los hombres. Solo ven con nosotros. No. La señora no quiere, les dijo el señor Compres. Estaba de pie y, de hecho, parecía extraño sin su bastón ni su sombrero. Izuku vio varias perlas entre sus dedos y se preguntó de dónde habrían salido. No parecía tener bolsillos en su ropa. Sabía lo que le dirían si preguntaba. Un mago no revela sus secretos. No es cosa tuya, espetó el otro. Su marido solo quiere verla. Espetó Kamori. No voy a volver. Gritó con desesperación. Cuando Izuku conoció a Kamoni, nunca le preguntó qué le pasaba. En cambio, le dio fruta y la dirección de un refugio. Sabía que estaba metida en algún lío, pero nunca sintió curiosidad por saberlo, y la segunda vez que la vio, ella nunca le contó la información. No era asunto suyo. Pero ahora que ella estaba allí, frente a él, en su bar, era asunto suyo. Que él supiera, Kamoni tenía turnos regulares en el supermercado y seguía adelante con su vida. Estos tipos querían llevársela de vuelta, y era obvio que no quería irse. Podría dejarlos inconscientes con el tesoro del dragón si les arrebataba sus dones, pero entonces tendrían que decidir qué hacer con los cuerpos, y no obtendrían ninguna información. No creo que ella quiera ver a su marido, comentó el señor Compres. Y Miko resopló pero no se movió de donde estaba. Si te vas, olvidaré que esto pasó, anunció Izuku, llamando la atención. Había elegido una de las mesas del fondo y sabía que no era visible de inmediato debido a las sombras y porque, aunque era invierno, había luz afuera, y sus ojos aún se estarían acostumbrando a la relativa penumbra del bar. Podía ver bien. Entre ojo de gato y visión nocturna perfecta, podía verlo todo como si estuviera bajo una luz blanca y nítida. Su marido solo quiere hablar. No. Gritó Kamori. Izuku no tenía ni idea de quién era su marido, pero cuando uno de los hombres dio un paso hacia ella, reaccionó. Extendió una cadena, envolviéndola alrededor de los brazos y piernas de cada uno de los hombres. Luego la tensó. Eso los hizo perder el equilibrio y cayeron al suelo, como enormes orugas envueltas en cadenas. Señor Compres, ¿podría por favor? Preguntó Izuku. Atsuhiro sabía lo que quería y se adelantó rápidamente para tocar a los dos hombres, quienes desaparecieron. Izuku observó cómo desaparecían las perlas que los contenían, y seguía sin tener ni idea de dónde las había dejado Mr. Compres. Kamoni, dijo, dejando que las escamas se desvanecieran, ¿estás bien? Preguntó. Miraba fijamente el lugar donde habían estado los hombres, respirando con dificultad. Kamoni tragó saliva, obviamente recuperándose. Izuku esperó mientras respiraba hondo varias veces y vio que temblaba, pero que se estaba desvaneciendo. Lo haré, dijo finalmente. Gracias. ¿Quién es? Preguntó Himiko con curiosidad. Ella es Kamoni, la presentó Izuku mientras Mr. Compres la ayudaba a levantarse. Es una de las cajeras del supermercado, explicó cómo la conocía. Técnicamente hablando, Kamoni no era cajera, sino más bien la encargada de la prevención de robos. La mayoría de los lugares podían rastrear el contenido de su carrito y, aunque podían automatizarlo por completo, haciendo sonar una alarma si alguien se iba sin pagar, la mayoría de los lugares tenían personal. Las tiendas habían descubierto que asegurar la presencia de empleados reducía los robos, ya que la gente ya no creía que le robaban a una gran corporación anónima, sino a alguien. Habían realizado todo tipo de estudios, y la presencia de personas marcaba la diferencia. Kamoni, ¿qué pasó? Le preguntó Izuku mientras entraba en la parte mejor iluminada del bar. Había dejado que endurecimiento y escamas se desvanecieran para parecer normal. Mi marido, dijo ella meneando la cabeza. Él es la razón por la que te conocí. Preguntó Izuku. Kamoni asintió. ¿Quién es? Preguntó el señor Compres mientras la acompañaba a una mesa y le acercaba una silla. Era un caballero de lo más. Su nombre es Kaiji Shiji, les dijo Kamoni, dando a entender que debían saber quién era. Izuku miró entre Yakuni, Himiko y Mr. Compres, pero pudo darse cuenta de que ninguno de ellos reconoció el nombre. Es concejal de la ciudad, continuó. Oh, dijo Izuku. ¿Posesiva? Himiko se rió entre dientes. Kamoni asintió. Sabía que no le gustaría que me fuera, pero no tenía otra opción. Y sé que no me ha encontrado hasta ahora. Izuku asintió. Era seguro decir que si su esposo la hubiera encontrado antes, los hombres habrían sido enviados antes. Podrían hacerlos desaparecer sin matarlos, simplemente dejándolos en las perlas de Atsuhiro, pero eso no resolvería el problema de su esposo. Hombres como ellos abundaban y, aunque él era consejero, obviamente tenía contactos. ¿Tienes algo que puedas usar contra él?
Preguntó Izuku con cautela. Si dejaban que Kamoni se fuera de allí, era muy probable que su esposo lo intentara de nuevo, y esta vez podría no lograrlo. Kamoni miró la mesa y su expresión se agrió. Izuku pensó que tenía algo, pero no quería usarlo. Lo dejé porque era un capullo abusivo y egoísta, y podía soportarlo. Fue cuando empezó con otras mujeres que yo, no terminó. En cierto modo, era feliz, porque significaba que no estaba pendiente de mí, pero luego quería que yo también estuviera allí. Para tener sexo con ellas también y. Kamoni negó con la cabeza. Izuku recordó lo que su padre le había dicho aquella vez. Como todo lo que su padre le había dicho, podía interpretarse de varias maneras. Su padre nunca había mencionado usar el sexo como arma, pero Izuku ya no era tan ingenuo. Sabía que podía serlo, pero también sabía que si el sexo se usaba como arma, su padre quería que él fuera quien la usara. Simplemente no te dejes obligar a hacer nada para lo que no estás preparado. No iba a ser así, y parecía que a Kamoni le pasaba lo mismo. ¿Qué pasó? Preguntó Himiko sin ningún rastro de vergüenza. Parecía genuinamente curiosa, pero igualmente imparcial. Le seguí la corriente. Tenía una cámara instalada, así que me aseguré de que él, hizo una pausa, buscando la palabra, se involucrara primero y luego, cuando me dijo que me uniera, agarré la cámara y salí corriendo. Himiko se rió. Bien hecho. Felicitó a Kamoni. Ese fue el día que te conocí. Preguntó Izuku. Bastante cerca, respondió ella y por la respuesta Izuku supuso que había pasado algunos días vagando por las calles. ¿Por qué no lo chantajeaste con la película? Preguntó Yakuni. La pregunta parecía insensible, pero sensata. Porque insistiría en negociar en persona y una vez que yo estuviera allí, Kamoni se encogió de hombros como si eso lo explicara todo. Una vez con su marido, sin duda exigiría la película, o la mantendría encarcelada, o cualquier otra cosa. Y claro, Kamoni podría haberle pedido a alguien que llevara una copia a la policía, a un héroe o a alguien, pero como su marido era concejal, la película desaparecería y sería un caso de él dijo, ella dijo, y él tendría el papel más respetable. Pero su posición no era inexpugnable. ¿Qué quieres? Le preguntó Izuku. Solo quiero que me deje en paz. Declaró Kamoni. Se hizo el silencio en el bar por unos instantes mientras Izuku reflexionaba, pero ya sabía cuál sería su respuesta. Ver a Kamoni le había recordado lo bien que se había sentido al ayudarla aquella primera vez. Creo que puedo arreglarlo, le dijo. Ella jadeó y lo miró con ojos abiertos e incrédulos. Guarda el video original, pero necesitaré una copia, dijo Izuku mientras pensaba. El chantaje era un delito, y si estaba cometiendo algún delito, como el asesinato, debería tener experiencia. Entonces hablaré con tu esposo. Entonces, creo que verá las cosas como yo. Pero tú eres. Kamoni no terminó la frase, pero sabía lo que estaba pensando. Era tan joven. Yakuni se rió de eso, al igual que Himiko mientras Mr. Compres miraba discretamente hacia otro lado. Tengo más recursos de los que crees, respondió Izuku. Y. Para evitar que envíe más matones tras de ti, creo que necesitarás un guardaespaldas, reflexionó. Si esto salía bien, tendría a un concejal bajo su control y pagar un guardaespaldas sería barato. ¿Qué? Preguntó ella. Alguien que pueda disuadir a otros matones, dijo Izuku como si fuera obvio. Incluso sabía a quién le pediría el trabajo. Al tipo que había encontrado a ese justiciero. No tenía ninguna peculiaridad, pero Izuku recordaba que era musculoso y ya tenía experiencia si necesitaba el favor de conseguir trabajo con alguna de las bandas. Probablemente ya había trabajado como sicario antes, y ser guardaespaldas no sería muy diferente. Se adaptaría. No puedo pagar eso, dijo Kamoni. Es mi culpa, le dijo Izuku, pero sabía que tenía que darle una razón para hacer ese desembolso. Te debo una porque no nos has denunciado, explicó. No era la verdad, pero serviría. Claro que no. Kamoni pareció ofendido. Que estén aquí significa que el barrio es más seguro. Él ladeó la cabeza para pedir una explicación. Los matones de siempre no saben quién está aquí, solo saben que ustedes son más grandes que ellos y se han mantenido alejados. Ha ayudado que no hayan salido mucho, pero ha marcado la diferencia. Ah, dijo Izuku. No había pensado en esas cosas. Tenía que hacerlo. Bueno, espero que podamos mantener la discreción, dijo. Creo que por hoy puedes volver a tu trabajo, ya que tu esposo aún no sabrá que fallaron. Y yo me encargaré de verlo a él y a ese guardaespaldas, dijo. ¿Hablas en serio sobre eso? Sí, dijo Izuku. No tenía sentido mentir. Kamoni se levantó y le hizo una reverencia. Gracias. Le temblaba la voz, pero él notaba que era sincera.
Quiero cambiar la sociedad para que sea mejor, le dijo Izuku. Si bien admito que pensé que cambiar la sociedad sería un poco diferente, ¿cómo puedo decir que realmente quiero ayudar a la gente a ver que las cosas pueden ser mejores, y que, sería mejor si ni siquiera puedo ayudar a una persona? Ella le dio una sonrisa y otro asentimiento, pero no dijo nada. Envíame esos archivos y no te preocupes por tu marido. No volverá a molestarte, le aseguró Izuku mientras Kamoni abría la puerta para irse. Gracias, dijo una vez más antes de deslizarse a través de él y desaparecer. El golpe de la puerta al cerrarse sonó más pesado de lo que era en realidad, pero marcó el silencio en la sala. ¿Qué fue eso?, preguntó el señor Compres. Una oportunidad, respondió Izuku. Acabamos de hablar de que sería necesario poner a alguien en el gobierno. No lo hicimos. Por implicación, asintió Izuku, desestimando la objeción. Atsuhiro resopló. Implicablemente, aceptó las palabras. ¿Pero de verdad no puedes creer que un concejal corrupto sea la persona que necesitas en el gobierno? Señaló el error más obvio en los pensamientos de Izuku. Definitivamente no, confirmó Izuku. Pero me interesa por los contactos que representa. Quizás pueda guiarnos hacia alguien que sea un ejemplo más claro del pueblo, explicó. Es una posibilidad remota, dijo dubitativamente el señor Compres. Es mejor que mi tiro actual, respondió Izuku. El mago lo miró fijamente unos instantes antes de resoplar, y de hecho, reírse mientras se recostaba en la silla. Me pillaste, admitió. Esto también fomentará una mayor buena voluntad en el vecindario, señaló Izuku. Siempre y cuando no lo dejemos demasiado limpio, replicó Atsuhiro. Entonces los héroes querrán saber quién lo limpió, y eso no estaría bien. Cierto, asintió Izuku. En fin, mejor hago unas llamadas, añadió. Tenía que llamar a Hiram para saber los datos del tipo sin peculiaridad, y no debería pensar así, pero Izuku se dio cuenta de que no sabía su nombre. Y sería mejor que Yakuni fuera a su almacén y hablara con Kurohiri sobre el capitán de policía Y. Atsuhiro, ¿sabes si alguien ha descubierto algo sobre el tártaro?, preguntó Izuku, sacando su teléfono para escribirle un mensaje a Hiram. ¿Estás libre para hablar? Él envió. Nada realmente útil, respondió el mago de inmediato. Puedo decirte dónde está, cómo acceder, pero más allá de eso, se encogió de hombros y luego hizo una mueca al ver que sus músculos protestaban. ¿Crees que podríamos averiguar quién es uno de los guardias?, preguntó Whisper. Se giraron para mirarla. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó Himiko. Whisper estaba sentada en una de las mesas del fondo con una tetera recién hecha frente a ella. Entré justo cuando la señora salía, admitió. Izuku ni siquiera había sentido su presencia ni olido el té, así que la felicitó con un gesto de la cabeza. ¿En qué estabas pensando al agarrar a uno de los guardias? Tendrán información sobre las defensas, dijo Whisper. No se rendirán, señaló Yakuni. Al menos no sin que los convenzan, aunque... Se quedó en silencio mientras pensaba. Probablemente los vigilen, dijo Atsuhiro lentamente. Creo recordar haber oído una vez que si te conviertes en guardia del tártaro, no es como en otras prisiones, siempre estás de guardia. En realidad, no del todo, admitió. Pero antes de que se les permita regresar al sitio, se les pregunta sobre su tiempo de inactividad. El teléfono de Izuku vibró con un mensaje y él lo miró. Para ti, dragón, siempre. Él sonrió y escribió una respuesta. Iré entonces. Eso le daría tiempo para terminar esta conversación y luego ir a buscar a Kurohiri para que lo llevara a ver al corredor. Necesitaba un chofer. Para cuando necesitaba ir a algún sitio y Kurohiri no estaba disponible. Yakuni hizo una mueca ante la información del señor Compres, pero siguió pensando. Creo que hay maneras de evitar ese interrogatorio, pero definitivamente querría saber más. ¿Hay alguna manera de evitarlo?, preguntó Whisper. El joven científico asintió. Dragón se confesó, lo que puede obligar a la gente a responder con la verdad, así que podrías usar eso para saber que el guardia no miente. También hay peculiaridades que pueden hacer que la gente olvide, y si pudiéramos averiguar qué escaneo biométrico utilizan, Himiko podría imitar a uno de los guardias. Creo que su escaneo será demasiado bueno para eso, dijo Atsuhiro, sacudiendo la cabeza. Probablemente, asintió Yakuni encogiéndose de hombros. También hay cosas que se pueden aprender a través de una almohada, añadió Himiko. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y se giró para mirarla. No pudo terminar la frase. Himiko resopló y puso los ojos en blanco. Izu. Me acuesto con quien quiero, cuando quiero, pero no lo sugería, negó con la cabeza. Solo instala un micrófono en una habitación y haz que la mujer pregunte, así no le hacen nada al guardia. Izuku parpadeó y sintió un extraño alivio.
Y Miko tenía razón. Podía acostarse con quien quisiera, cuando quisiera. Era su decisión, y si se lo pedía, estaría encantado y no era en eso en lo que debería estar pensando. Es una buena idea, la verdad, admitió Izuku. Y era una idea fácil. Quizá no les diera mucha información, pero tal vez confirmara algo que ya sabían. ¿Podría pedirles que comiencen a buscar algunos guardias del Tártaro? Dijo, mirando a su alrededor. Susurro y Mr. Compres asintieron. Quizás lo pidió, pero sabían que era una orden. Y Miko sonrió y Yakuni suspiró. Buscaré combinaciones de peculiaridades que puedan ser útiles, indicó. Por favor, aceptó Izuku. Iré a ver a Hiram para que se encargue de Kamoni, indicó con una sonrisa, cogiendo la tetera que Kurohiri le había traído antes y cogiendo las tazas. ¿Qué quieres hacer con esos imbéciles? Preguntó Atsuhiro, mostrando dos perlas que sacó del aire. Casi se había olvidado de ellos. Izuku sonrió. Quedémoslos un par de días y luego los dejemos en algún sitio, decidió. Parecía la solución más fácil. El señor Compres sonrió y asintió. Ahora, a trabajar. La declaración fue desenfadada, pero era la verdad. Ser un villano era tan difícil como ser un héroe. Si lo hacías bien, él iba a hacerlo bien. El dragón del emperador. Dragón 55, poniéndonos al día entonces, ¿cómo encontramos un guardián del Tártaro? Murmuró Atsuhiro para sí mismo. La respuesta era bastante simple. Podían ir a la isla del Tártaro y rastrear a los guardias al terminar su turno. Los guardias solían hacer turnos de 1 mes y 2 semanas, así que ese turno sería largo, pero esas 2 semanas serían un buen tiempo para recopilar información sobre ellos y, potencialmente, de ellos. En teoría era fácil. En la práctica, bastante difícil. Tras unos minutos de investigación, descubrieron que a los guardias no se les permitía emborracharse y que los vigilaban incluso fuera de la oficina. Así que, si se estresaban mucho, entonces, y sin saber cómo los vigilaban, era imposible saber si podían evadir la vigilancia. Conseguir un guardia es fácil, repitió Dabi con los pensamientos de Atsuhiro. Hacer que hablen es el truco. ¿Soborno? Sugirió Duice. El hombre estaba experimentando con su don y les había dejado una copia para contribuir a la discusión. Atsuhiro no estaba del todo seguro de qué le pasaba, pero sabía que había llegado a alguna conclusión durante la batalla con Dragón. Encontrar a alguien susceptible podría llevar un tiempo, observó Dabi antes de resoplar. ¿Qué hacemos yendo tras el Tártaro? Preguntó refunfuñando. Dragón quiere que su padre salga, le dijo a Tushiro. La forma en que Dabi puso los ojos en blanco fue reveladora. Así que tenía problemas con su padre. El hombre sería de gran ayuda, observó. El villano de fuego no tenía mucho que decir al respecto. No había visto pelear al padre de Dragón, aunque sí había visto las grabaciones. Tener a alguien capaz de usar Olmig sería de gran ayuda. Y el hombre obviamente tenía mucha experiencia y griega. Si Dragón se conformaba con obedecer a su padre, eso no cambiaba el plan. De hecho, probablemente lo mejoraría. Me pregunto si Dragón tiene las peculiaridades necesarias para que uno de ellos nos lo diga. Preguntó Duice. Parecía no escucharlos. Sí, lo tiene. Yakuni dijo que tenía una copia de confesión, le recordó Dabi al otro hombre. Eso los anima a hablar, pero no los detiene, señaló Atsuhiro. Creo que esa podría ser nuestra mejor oportunidad, dijo lentamente. Y Miko podría hacerse pasar por uno de los guardias, pero no creo que logre pasar la seguridad, así que eso queda descartado. Dabi se recostó en su silla, apoyando los pies en la mesa. ¿Cuánto necesitamos saber realmente? Preguntó, como si se le acabara de ocurrir algo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Atsuhiro aunque Duice también estaba interesado. ¿Cuánto necesitamos saber realmente sobre el Tártaro? Preguntó Dabi de nuevo. Va a usar esos monstruos Nomu, y no son precisamente sutiles. Así que no vamos a infiltrarnos aquí. Ah, asintió Atsuhiro, indicando que comprendía. Era cierto. Hay algunas cosas que debemos aprender, dijo mientras reflexionaba sobre el problema. ¿Cómo? Preguntó Dabi con tono agresivo. ¿Qué pasa con los prisioneros si hay un asalto? Respondió Atsuhiro. Por lo que sabemos, el Tártaro tiene autorización para ejecutarlos a todos en cuanto surja algún problema, señaló. No hacía falta decir lo malo que sería. Levantó una mano. Estoy de acuerdo, es probable que usemos la fuerza bruta para superar la mayoría de las defensas, pero si podemos aprender sobre ellas, sería prudente prepararnos para ellas. Entonces, si no podemos sobornar a uno de los guardias, deberíamos interrogar a uno. ¿Qué saben los héroes del Tártaro? Preguntó Atsuhiro. Su intención era reflexionar sobre la pregunta.
Suficiente para ser cuestionado, respondió Dabi inmediatamente. La forma en que Atsuhiro lo miró fue suficiente para pedirle más información. Pueden visitar el Tártaro para interrogar a los villanos, explicó Dabi. Entonces esa podría ser una forma de entrar, murmuró Atsuhiro. Aunque ¿por qué Kurohiri no puede simplemente abrir una puerta de teletransporte? No es posible, le dijo Duice inmediatamente. ¿Por qué no? No sabemos en qué celda se encuentra y hay sensores para uso de peculiaridades en todas partes, dijo el hombre, sonando asustado de ellos. Entonces los sensores detectarían a Kurohiri y, Dabi hizo un movimiento de corte en su garganta. Sí, asintió Duice. Se quedó mirando fijamente unos instantes, antes de estirarse hacia atrás y ponerse la máscara. Entonces tendríamos que descubrir cómo apagar esos sensores, resopló Dabi. Lo más probable, asintió Atsuhiro. Esto va a ser un dolor, gimió Dabi. Sí, pero piensa en la ganancia, señaló. Si lo hacían, habría consecuencias, y aunque algunas les caerían encima, otras serían directamente sobre los héroes y la HPSC. El Tártaro estaba destinado a ser inexpugnable. Si demostraban que podían derrotarlo, entonces. La lucha del padre de dragón contra Olmigt había animado al inframundo. El hombre había demostrado que el héroe supremo no era perfecto, no era invencible. Sí, había perdido, pero el inframundo había visto que él mismo estaba en malas condiciones. Les dio la esperanza de que Olmigt pudiera ser derrotado. Y si entonces irrumpían en el Tártaro, eso demostraría, muy claramente, que el sistema estaba fallando. No sería el acto que derribaría la sociedad de los héroes, pero sí abriría grietas en los cimientos y, por el momento, eso era lo mejor que se podía pedir. ¿Qué tal si le sugerimos peculiaridades al dragón? ¿Crees que realmente se sometería a un interrogatorio? Replicó Dabi. Para su padre, sin duda, dijo Atsuhiro con confianza. Además, Dragón probablemente se consolaría pensando que había hecho olvidar al guardia, así que no iba a ser tan malo. Podían hacerlo. Iban a hacerlo. Y el mundo escucharía. Ted. Estamos descansando en esa silla, dijo Ochako sin aliento y luego aceleró el paso antes de desplomarse en la silla que había mencionado. Hitoshi y Mei intercambiaron una mirada mientras el hombre se acercaba. ¿Seguro que estás bien? Preguntó Hitoshi. Estoy bien, respondió Ochako con seriedad, aunque podían ver que respiraba hondo a propósito. Es solo que tuve una atrofia muscular mientras estaba inconsciente, explicó. No mucha, pero suficiente para dejarme inconsciente. Está bien, asintió Hitoshi, aceptando la explicación. ¿No debería el don arreglar eso? Preguntó Mei. No tenía ningún tacto. Ochako le sonrió y suspiró. Sí que ayuda. Acelera mucho la recuperación, pero, es un poco raro. Hitoshi se sentó al lado de Ochako mientras Mei se acomodó a su otro lado y esperaron a que ella explicara más. El Kirk prácticamente eliminó todas las drogas de mi organismo y luego me arregló la cabeza, pero por lo demás, simplemente lo dejó estar, les dijo. Lo mejor que pueden deducir los expertos en quirks es que solo reparó el daño, y la atrofia no es, en sentido estricto, daño, ya que es un proceso natural. Mei asintió y Hitoshi reflexionó un momento. Así que, mientras entrenas y desgarras las fibras musculares. No terminó la pregunta. Ochako asintió. Los cura mejor que antes. Así que me estoy recuperando un poco. Lote más rápido de lo que esperaban, dijo con una sonrisa. Dejando a un lado todo lo que Ochako había pasado, Hitoshi estaba un poco celoso. Se había estado esforzando al máximo con Aizawa, entrenando hasta alcanzar un nivel físico que el héroe clandestino consideraba necesario. No estaba en desacuerdo con que la condición física fuera necesaria, solo que Aizawa era más duro que casi cualquier otro con el que hubiera entrenado y. Ya casi había superado el dolor, pero había días en que se torcía algo y el don que Izuku aparentemente le había dado a Ochako parecía muy útil. Ochako miró al cielo. Se había lesionado justo después del campamento, que, contrariamente a lo que se creía, no era verano, ya que las clases no empezaban hasta julio, sino otoño, y ahora era invierno. El cielo estaba de un azul deslavado y había nubes en el horizonte que prometían lluvia más tarde. ¿Qué pasó? Preguntó de repente Ochako. ¿Qué quieres decir? Replicó Mei. Ochako cerró los ojos mientras inclinaba la cabeza hacia atrás. ¿Qué pasó? Repitió la pregunta. Sé que me atacaron, pero después de eso, no sé nada. Y no lo harán. Decir nada. Incluso cuando les expliqué que tenía una peculiaridad diferente, nunca dijeron cualquier cosa. Ella entreabrió los ojos mientras miraba al suelo. ¿Y qué pasó?
Itoshi y Mei intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Ochako y Itoshi tuvo la impresión de que Mei le estaba diciendo él debería explicarlo. Resopló. ¿Por dónde quieres que empiece? Preguntó en voz baja. Empieza con la peculiaridad, ordenó. ¿Te habló Izuku de su don? Preguntó Itoshi. Y te aseguro que es una pregunta relevante, añadió antes de que ella pudiera objetar. Ochako reflexionó sobre ello unos instantes. Recuerdo haberlo pensado, y luego la entrevista que dio Daiki Yaoyozuru, y entonces me lo confirmaste, dijo lentamente, recordando los acontecimientos. ¿Qué confirmé? Presionó Itoshi. El don de Izuku le permite adoptar otros, susurró Ochako. El banco en el que se había desplomado estaba en un pequeño jardín anexo al hospital. Les permitía a los pacientes salir al exterior sin tener que ir demasiado lejos y potencialmente forzarse. Sí, suspiró Itoshi. Así que la teoría actual sobre lo que te pasó es que Izuku se coló una noche, tomó gravedad cero y te dio algún tipo de don de regeneración. Ochako guardó silencio unos instantes antes de asentir. Ese es el tipo de cosas que haría, murmuró. Es por eso que hay héroes por aquí, anunció Mei, levantando la cabeza hacia una de las paredes y presumiblemente hacia una de las ventanas. ¿Están mirando? Ochako pareció sorprendido. Quieren atraparlo, dijo Mei encogiéndose de hombros, como si fuera obvio. No va a ser tan estúpido. O sea, esperó a que los vigilantes se alejaran de ti para darte el don de regeneración, dijo Itoshi. Eso parece, asintió Ochako, y luego se recostó en la silla. El movimiento la hizo levantar la cabeza y volvió a abrir los ojos. A papá no le molesta que tenga una peculiaridad de regeneración, les dijo. Y. Como probablemente fue la razón por la que me desperté tan temprano, no puedo decir que sea del todo malo, pero. Preguntó Mei cuando Ochako no terminó la frase. ¿Crees que Izuku devolverá la gravedad cero? Itoshi se rió. Sin duda, la tranquilizó. Supongo que solo está esperando a que te den de baja, o a que los héroes te quiten la guardia otra vez. Ochako suspiró, pero no negó la posibilidad. ¿Qué más ha pasado? Preguntó finalmente. Lo último que entendí fue que alguien le dio una paliza a Bakugou. Mirando hacia el cielo, Ochako no vio la pequeña mueca que hizo Itoshi mientras Mei solo suspiró suavemente. Ochako se dio cuenta. ¿Pasó algo más, no? Insistió. Sí, confirmó Itoshi su declaración. Los héroes no quieren cuestionar a Izuku solo porque adoptó esas peculiaridades, aunque con eso basta, dijo Mei. También mató a alguien. ¿Qué? Los ojos de Ochako se abrieron de par en par y se recostó para mirar a Mei. Mató a alguien, corroboró Itoshi. Aunque no lo han acusado ni nada, añadió. No han dicho que fuera él, reflexionó Mei, como si acabara de pensarlo, pero Itoshi sabía que ya lo había comentado. Nadie conoce los detalles, pero corre el rumor de que asesinaron a una directora de primaria. Dicen que, ¿cómo se llama? Himiko Toga, dijo Itoshi. Como aprendiz de héroe, se esperaba que supiera estas cosas. Sí, ella. Dicen que estaba allí con un cómplice, y aunque nadie ha dicho quién era, Mei se encogió de hombros. Es bastante fácil saber que se refieren a Izuku. Ochako suspiró y se desplomó. Oh, no, dijo. Empezó, pero no continuó. No sé qué decir. No han dicho realmente por qué Izuku iría tras esta mujer, así que no lo sé, dijo Itoshi. Aizawa parecía creer que había una razón, pero no se la había contado. Espero que esté bien, murmuró Ochako. Está mal, no digo que no, pero espero que Izuku esté bien. Probablemente lo sea. Parece que no pueden encontrarlo, comentó Itoshi. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó Ochako. ¿Qué es lo que no me estás contando? Ya lo estamos logrando. Se defendió. Llega más rápido. De acuerdo, solo los puntos fuertes, asintió Itoshi con una sonrisa. Por alguna razón, Izuku le devolvió el don a Shouto. A Mei le ofrecieron una pasantía y a mí un puesto de aprendiz, y la UA está recibiendo a un montón de estudiantes de cada escuela secundaria heroica en todo Japón. Ochako parpadeó al asimilar la información. Luego frunció el ceño. ¿Un aprendizaje en qué? Preguntó finalmente. Itoshi suspiró. Heroísmo, admitió en voz baja. Como estaba observando, vio un pequeño destello de dolor en su rostro antes de que Ochako se iluminara. Es fantástico. Sé que no estabas seguro de si querías ser un héroe, pero es una gran noticia. Le dijo Ochako. Espero. Mei rió entre dientes. Lo que no te dice es que ha estado involucrado con todos los demás estudiantes de héroe y ha participado en su entrenamiento, dijo con naturalidad. ¿Lo tienes? Los ojos de Ochako se abrieron de par en par. Un poco. Normalmente les doy un problema extra en el entrenamiento práctico, explicó Itoshi.
aunque tengo metas que cumplir. Ante eso, Ochako se rió, pero luego frunció el ceño levemente. Si eres aprendiz, ¿quién es tu maestro? Aizawa, le dijo Hitoshi. Creo que pensaron que sería mejor como héroe clandestino. Ella asintió. Cierto. Ochako se levantó de la silla. Me alegro por ti, Hitoshi. De verdad. Lo mismo para ti, Mei. Una pasantía para un estudiante de apoyo es genial. Sobre todo en primer año. También estoy preocupada por Izuku Y. Puedes preocuparte por ti mismo, dijo Mei, mostrando una inusual cantidad de compasión. Oh, lo soy. Y necesito decidir qué hacer. ¿Puedo volver con Tsu y ayudar a mis padres? Me lo han dejado muy claro, o ir al instituto Y. Ochako suspiró profundamente. Sé que Izuku dijo que la industria de los héroes me perjudicaría, solo pensé que tendría la oportunidad de ser una heroína antes de que lo hiciera, admitió. Y ahora, no sé qué hacer, concluyó mientras se giraba para mirarlos. Hitoshi también se levantó y se quedó frente a su amiga. ¿Otro paseo por el jardín? Sugirió, y luego se agachó cuando ella lo abofeteó, pero Ochako sonreía al hacerlo. Sí, otro paseo por el jardín. Cuanto más rápido me ponga en forma, más rápido saldré de aquí, y yo saber los héroes quieren atrapar a Izuku, pero yo quiero salir. El hospital es aburrido. Eso provocó una risita en Mei, quien también se levantó y juntos los tres reanudaron su paseo por el pequeño jardín. Ochako tenía razón. Dejando todo lo demás de lado, el hospital era aburrido y ella debería estar en el mundo. A partir de ahí, bueno, como todos, tendría que encontrar la manera de resolverlo. Ted. ¿Están listos, dragón?, dijo Yakuni con cierta formalidad. Izuku se sorprendió un poco y lo miró y afortunadamente Yakuni sabía lo que estaba preguntando. La gente a la que querías darles peculiaridades, explicó. ¿Cuántos? Preguntó Izuku de inmediato mientras repasaba de nuevo qué don podría regalar. Solo conseguí 4, respondió. Dijiste que no estabas seguro, así que pensé que solo unos pocos. Si funciona, debería haber más. Izuku se rió entre dientes. Funcionará. Solo que no sé qué pasará después, dijo. Sabía cómo quería que fuera. Aquellos a quienes les otorgara las peculiaridades no harían ningún voto de secreto porque quería que anunciaran que las tenían. Y luego, Izuku quería ver qué harían los héroes. Yakuni asintió en señal de acuerdo. ¿Cuál es un buen lugar para encontrarlos? Reflexionó Izuku. ¿Qué tal en Sensouji? Sugirió Yakuni. Izuku se rió. ¿Sí? Asintió. Sensouji era un templo antiguo, el más antiguo de Tokio, y mucha gente iba allí a rezar por diversas cosas, así que siempre estaba lleno, pero casi siempre reinaba la paz. Podría haber un héroe allí, pero no buscaría problemas, e Izuku tampoco iba a ir allí a causarlos. Irónicamente, las personas sin peculiaridades podrían afirmar que se dirigían allí para orar por el renacimiento, y se les concedería un milagro. ¿Está bien mañana por la tarde? Puedo hacerlo, asintió Izuku. ¿Cómo son? Quiero pensar en quién debería obtener qué don, explicó su pregunta. Son 4, respondió Yakuni. 3 son jóvenes, menores de 25 años, y hay un señor mayor, de unos 40, creo. Es el más firme. No me sorprende, murmuró Izuku. ¿Quieres darles el kit de Bakugou, el kit de Yaoyorozu, el kit de caminar y el kit de Shin, verdad? Explosión, creación, electrificación y confesión, asintió Izuku. Yakuni entrecerró los ojos mientras asentía superficialmente. ¿Te parece bien? Preguntó Izuku de repente. Yakuni no parecía contento. Me parece bien. Respondió de inmediato. Sé que quieres que anuncien que tienen peculiaridades, pero el problema con quienes no las tienen es que nos reprimen tanto que escondernos se convierte en un hábito, explicó. Si intentas destacar, simplemente te recluyen en la categoría de la ausencia de peculiaridades. Izuku asintió. Creo que las peculiaridades de Bakugou y Yaoyorozu son reconocibles. Las otras 2, no tanto, así que quizá así debería abordar esto. Darle a la más extrovertida las 2 peculiaridades reconocibles y dejar que las otras 2 sean más discretas. Sorprendentemente, Yakuni negó con la cabeza. Creo que necesitas darles a los 2 más fuertes esos 2 dones, objetó. Digo los más fuertes porque probablemente serán los que reciban la mayor presión social. Sobre todo el don de Yaoyorozu. Proyectan una buena imagen familiar, pero, Yakuni se encogió de hombros. No tuvo que explicar cómo la imagen abarcaba multitud de realidades. Izuku asintió de nuevo. Tiene sentido. Y lo último que necesito es que te excluyan por esto. Yakuni se encogió de hombros. Creo que son unos alborotadores, dijo con una sonrisa.
La comunidad probablemente estaría encantada de deshacerse de ellos, pero tienes razón. No necesitamos que se quejen de que cometieron un error al aceptar la peculiaridad. Está bien, los veré mañana, y tal vez no tenga que decidir quién obtiene qué don. Pueden decidir por sí mismos, reflexionó Izuku. Yakumi asintió y se sentaron en silencio.